Verónica Gutiérrez, directora y fundadora de Parenting Global. Un tema importante hoy en día. Digo, hay ciertas edades en los hijos que pueden estar comprendiendo muy bien lo que es una pandemia. Aunque nunca la habían vivido, pues pueden entender por qué no sales, por qué no ves a tus amigos, por qué no puedes abrazar a tus abuelos, por qué tienes que hacer clases desde una computadora. Pero hay otro sector que no tiene la edad todavía, y no es porque sean tontos o porque simplemente cómo comprender que ahora mi maestra ya no está enfrente de mí, sino estoy frente a una computadora, cómo comprender que no puedo ver a mis abuelos, cómo comprender que no puedo salir, cómo comprender que aquí tengo que estar. Y eso me parece, Verónica Gutiérrez, muy importante de tratar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué opinas? ¿Qué has visto allá afuera? ¿Qué experiencia tienes como el Parenting Global que encabezas? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad justamente de compartir como lo que hemos estado viendo tanto con escuelas como para papás. Lo que dices es una realidad. Realmente lo que estamos viviendo no tiene precedentes. Primero voy a hablar como padres de familia. Lo que estamos viendo con los padres de familia es que están tratando de llevar a cabo las clases en línea de sus hijos, todo lo que le llamamos escuela en casa. Y aparte están teniendo que trabajar, aquellos que pueden hacer home office o tienen que ver cómo consiguen el sustento de su familia. Y si aparte le agregas todo el tema de saber que estamos en una pandemia y que estamos en una crisis económica mundial, esto es demasiado estrés para cualquier familia y sin querer esto también lo están percibiendo los chiquitos. Entonces lo que estamos viendo son varias cosas. La primera es, como dices, dependiendo de la edad de los niños, cada uno va a entender y va a procesar cada situación de diferente forma. En el caso de, como bien lo decías, a lo mejor chiquitos que son lo que le llamamos ya como aquellos que están entrando a la pubertad o pubertad, hay muchísima más forma de comunicarse y explicarles qué está pasando, y aún así es difícil para ellos porque recordemos que ellos están en una etapa donde la parte social es súper importante y el estar con sus amigos es súper importante. Y por otro lado tenemos a los preescolares, que en mi caso yo tengo una hija justamente de 5 años, y entonces tenemos que adaptar toda la comunicación hacia ella de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ya le decimos que hay un bichito y cómo se puede proteger, etcétera, etcétera, y a pesar de que lo entiende, realmente de repente se le puede llegar a olvidar. Entonces, todo este estrés que estamos viviendo los papás, muchas veces no estamos sabiendo cómo manejarlo. Y otro fenómeno que estamos viendo en los niños es que pueden tener algunas regresiones justamente por ese estrés, son demasiados sentimientos los que están manejando, o incluso pueden empezar a mostrar conductas que antes no tenían. Por ejemplo, Por ejemplo, a lo mejor pueden estar un poquito más desafiantes, pueden a lo mejor estar probando los límites con los papás. Por ejemplo, también lo que sucede en algunos casos, sobre todo para las mamás que trabajaban fuera de casa o los papás, cuando el niño los ve en casa, tiene como ese conflicto porque dice, a ver, si mis papás están aquí en casa conmigo, ¿por qué no me prestan atención? ¿No? Y mientras los papás están teniendo una llamada telefónica, mientras los papás están tratando de trabajar, entonces todo esto se vuelve un caos para toda la familia. Y también pueden volverse un poquito más berrinchudos y demás, o incluso los adolescentes también pueden ser como más retadores de autoridad. Entonces hay diferentes formas en las que los niños van a tratar de transmitir sus emociones. Y recordemos, si como adultos muchas veces nos cuesta trabajo el identificar nuestras emociones, claro, y compartirlas, imagínate, Fernanda, cómo va a ser para una niña de 4 o 5 años o para un niño de 8 años, incluso para un adolescente. Es una situación muy complicada la que estamos viviendo. Y por otro lado, nosotros también en Parenting Global trabajamos con escuelas. Las escuelas y los maestros también están muy preocupados porque también no nos olvidemos que ellos tienen familia, están viviendo lo mismo que nosotros estamos viviendo como papás, pero aparte son los responsables de dar las clases en línea, ¿no? Claro. Entonces muchas veces ellos no conocen esas herramientas digitales y entonces le agregas un estrés adicional. Están haciendo un esfuerzo increíble, Verónica. Impresionante. Yo estaba viendo las clases de hoy de mis hijos. Ajá. Y veía a la maestra de arte y decía, no, ¿cómo le está haciendo esta señora? No. A ver, acerquen la cámara y enséñame. Y dije, qué manera de reinventarse, qué manera de
pues de ponerse al tiempo y forma, ¿no? De lo que se necesita. Claro, y lo que acabas de decir es muy importante. A ver, y como papás lo tenemos que tener muy en claro, y también ahorita los profesores, pero digamos, en los papás tenemos que tener muy claro que no se nos está pidiendo que nosotros eduquemos a nuestros hijos en cuanto a la escuela 8 horas o 6 horas como lo hacían en las escuelas. Es simplemente acompañarlos, y cuando nosotros nos quitemos ese peso de encima va a ser muchísimo mejor. Tenemos que relajarnos un poquito más y bajar nuestros estándares de productividad, porque no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que a mi hija que tiene 5 años, las clases son de 9 a 1 de la tarde. Tiene 2 breaks de media hora, pero es muy difícil tener a una niña de 5 años sentada enfrente de una computadora, de un iPad, porque ni como adultos podemos prestar tanta atención, ¿no? Entonces tenemos que relajar un poquito esos estándares de productividad que tenemos y también relajarnos que vamos a hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces, porque si queremos ser que el niño esté perfectamente peinado justamente cuando esté empezando la mis y que no voltee a ver nada y que le preste perfecta atención y conteste y que prenda el botón de la cámara, es demasiado estrés. Pero es tu trabajo eso, Vero. Yo, bueno, no sé qué opinen ustedes. Ajá. Yo creo que eso es chamba de la maestra, lograr la atención suficiente del niño, porque si también la mamá se mete, Sí. pues luego por eso acabamos agarrados todos de la greña, ¿no? Y Exactamente. siéntate bien y ya sé, espérame, pues si apenas estoy bien. No sé, creo que hasta en la forma de comunicarnos en ese sentido y de ver qué tanto tú aprietas las tuercas que otro tiene que apretar, pues creo que son temas en los que no te puedes meter. No estás presente en el aula, ¿no? Claro. Entonces Sí. no le estás diciendo cómo corregir a la maestra o cómo corregirlo a él, porque entonces ya nada más también nos falta a las mamás controlar las clases de los hijos, pues eso está horrible. Exacto, imagínate cómo nos Pues sentimos, enfermo, se sienten ¿no? muchísimas, claro. Entonces ese estrés que ya no necesitamos porque estamos teniendo de verdad demasiado estrés, entonces mientras más grandes sean, mucho más fácil va a ser porque los puedes ayudar a ser responsables de sí mismos, de sus clases, pero cuando están un poquito más chiquitos no saben prender un botón del micrófono o de la cámara, ¿no? Entonces ahí sí tienes que estar como presente, pero tienes toda la razón. Tenemos que dejar que fluyan las clases, a lo mejor monitorear si estamos trabajando desde nuestro escritorio, que estén ahí sentaditos, pero nada más, por lo cual eso es también muy, muy importante. Por ejemplo, un tip que nosotros también les damos es que algo que es importante es que también conecten con los maestros. Estaba hablando justamente con una experta que está ahorita viviendo en Italia. Y como sabes, la situación en Italia fue mucho más fuerte y pasó antes que en México, y llevaban en seis semanas o 7 semanas en cuarentena, y también tiene 2 hijos. Y lo que me decía es, ¿sabes qué? Mis niños también les pusieron clases de 9 a 1, pero decidí que la clase A y la clase B no las va a tomar porque no le están generando valor a mi hijo. Habló con la escuela y quedaron en un acuerdo, porque a lo mejor era una clase que no le estaba generando mucho valor y a lo mejor estaba agregando más estrés a la familia. Entonces, por ejemplo, es importante que ustedes también como papás vean, pues sobre todo para preescolares, cuáles son aquellas clases que sí hacen mucho sentido, porque no los puedes tener de 9 a 1 y a lo mejor dices, ¿sabes qué? Deportes no la va a tomar porque se la está tomando conmigo, ¿no? Deportes, vamos a hacer yoga juntos, vamos a salir a caminar aquí al jardín o a lo que sea. Entonces tú tienes que saber y conocer muy bien a tu hijo para que sepas justamente qué debes que sí puedes dejar a un lado y que no puedes dejar a un lado. No sé, a mí me preocupa mucho que me van a odiar las mamás, pero ya lo único que les faltaba a algunas mamás que no tienen nada que hacer es meterse al aula de los hijos. Y hoy pues ya se pueden meter desde casa. Sí. Entonces me parece, y perdón que lo diga en términos tan despectivos, castrante, ya estás metida en todo lo de tu hijo, en todo, como para que además ahora también te metas a la escuela. O Claro. sea, ya a la escuela, ya ibas diario, ya tenías pláticas, ya estabas dando todo tu tiempo a la escuela, con tal de estar cerca de tu hijo o de tu hija. Hoy no estás cerca de la escuela, hoy la escuela está en tu casa. Entonces, pobres chavos, mano. Yo de veras a veces digo, señoras, hagan algo más productivo que estar con el pie en el cuello con los chavos, porque pues, eso que tienes que vivir en la pandemia no lo estás viviendo porque lo estás supliendo por tu hijo o por tu hija, ¿no?
Claro. En fin, Vero, tus datos, si eres tan amable. Claro que sí. Bueno, nos pueden encontrar en la página que es parentingglobal.com y también nos pueden encontrar justamente en nuestras redes sociales. Por ejemplo, en Facebook estamos como Parenting Global. Parenting Global, ese es el que te busquen así. Te mando un abrazo, Vero.